semana, sábado a las 4 de la tarde y domingo a las 4 de la tarde. Así que es un día de bendición para continuar predicando la palabra del Señor. Así que en este día, pues, continúe usted poniendo sus peticiones de oración. Con mucho gusto oramos por su necesidad. Así es que sea bienvenido de nuevo a nuestro programa en el día de hoy. Saludamos a los hermanos, amigos que de diferentes países de esta tierra: Honduras, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Argentina, Paraguay, aquí la ciudad de Texas, Virginia, Miami, Los Ángeles, California, que nos sintonizan cada fin de semana. Así es que de cualquier país, nación que usted esté en sintonía, pues reciba la bendición y la paz del Señor. Ya que estamos viviendo los tiempos finales, como dice la palabra del Señor, tiempos finales. Bueno, la palabra se encierra final, bueno, que las cosas ya se están cerrando. Pero bueno, tenemos la palabra del Señor, la promesa de Dios. Y en esta tarde queremos ministrar conforme a la palabra del Señor, tenemos como tema hoy. Dios. Bueno, vamos a tener como el capítulo 13 de Mateo, y del versículo 3 en adelante. Pero vamos, antes de entrar en la palabra, vamos a orar. Para que esta palabra usted la reciba con toda bendición de lo alto. Y vamos a poner esta palabra en las manos del Señor. Y bueno, que su corazón se llene de la palabra del Señor. Bueno, usted está buscando, está deseando a alguien que le predique la palabra. Hoy va a escuchar la palabra del Señor. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de su presencia para ministrar su palabra en esta hora. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, para que las vidas sean edificadas, Señor, transformadas, Señor, cambiadas, libertadas del pecado, Dios mío, a través de tu palabra, mi Dios. Padre, en esta hora, Señor, limpia, Señor, los aires, Señor, limpia, Señor, Padre, con toda bendición, Señor, donde vaya esta palabra caminando, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Espíritu Santo, que las vidas, Señor, las almas puedan sentir en su presencia, en su corazón, Señor, la palabra suya, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta tarde, Señor, que estas palabras, Señor, no regrese vacía, mi Dios. Que esta palabra, Señor, que usted ha mandado, mi Dios, traiga bendición, Señor, de lo alto. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, salva las almas, Señor. Sana al enfermo, liberta al que está cautivo, Padre, en el nombre de Jesús, a través de su palabra. En esta hora, Señor, que mis labios, Señor, esta palabra fluya con toda bendición, Señor. Limpia, Señor, toda inmundicia, Señor, de mis labios, Señor, para que su palabra salga con toda la bendición, mi Dios. Padre, en esta hora lo cubrimos con su sangre preciosa y, Señor, derrama de su Santo Espíritu, Señor, en este momento, en este lugar, Señor, para que su palabra sea ministrada con toda bendición de lo alto. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, en esta hora, Dios mío, toda oposición, Señor, todo obstáculo del enemigo, de los demonios, Padre, lo atamos, Señor, quebrantamos, Señor, deshacemos toda obra de Satanás, el diablo y los demonios, y los sometemos a obediencia a su palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Y aquí el pueblo de Dios dice, amén, gloria al Señor. Bueno, tenemos la palabra, continuamos predicando la palabra del Señor tal como está escrita. Así es que nuestro tema de hoy, bueno, los misterios de la palabra del Señor, los misterios del reino, bendito el Señor. Y vamos a hablar acerca de Mateo capítulo 13, versículo del 4 en adelante. Vamos a leer del 3 en adelante hasta el versículo 8. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, partes de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves de los cielos, dice la palabra del Señor, y la comieron. Parte cayó en pedregales, dice, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, a cual 100, y cual 60, y cual 30,
por uno. Que el Señor añada bendiciones a la palabra del Señor. El sembrador, dice la palabra, salió a sembrar. Bueno, cuando él iba sembrando la palabra, que es el evangelio de poder, el evangelio que cambia las vidas, el evangelio que transforma las vidas. Pero bueno, hoy vamos a ver por la palabra del Señor si esta palabra está transformando vidas, si esta palabra está haciendo efecto en los corazones, porque vamos a poner el campo del Señor, el campo que se refiere que la tierra es el corazón. El Señor se refiere a una parábola que pone esta semilla que dice, parte cayó en cierta tierra, bendito el Señor, pero se refiere que el campo de trabajo del Señor es el corazón del hombre, el corazón de los seres humanos. Dice la palabra del Señor, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Dice, qué tremendo. Vinieron las aves y la comieron. Qué tremendo. Pero vemos por la palabra del Señor, vemos cómo el Señor está enseñando esta forma, el evangelio, un misterio de la palabra del Señor. Muchos, bueno, tienen conocimiento de la palabra. Muchos han oído el evangelio. Muchos están, bueno, mirando la palabra del Señor. Se está predicando el evangelio de diferentes maneras. Muchos están escuchando el evangelio. Pero ¿qué sucede? La palabra dice que cayó, dice, parte cayó, dice la semilla, dice, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Bueno, qué bueno es la palabra del Señor, qué bueno es hablar acerca de los misterios del reino, porque hay personas, bueno, miramos hoy, tan cerrado su corazón. Miramos ahora cómo predicamos la palabra. Miramos pues que la palabra, en cierto modo, podemos pensar, la palabra no hace efecto. ¿Qué pasa con la palabra? ¿Qué está pasando con las almas? ¿Qué están pasando con la misma iglesia, los que están sentados escuchando la palabra del Señor? ¿Qué está pasando? Los hacemos esas preguntas. Tal vez yo me las he hecho esas preguntas. Tal vez usted como predicador, un maestro, o bueno, predicador de la palabra, se hace esa pregunta también, que muchas veces se predica de diferentes maneras. Miramos la gente apática, la gente sentada, la gente ignorando la palabra, la gente no quiere someterse a la palabra. Puede decir usted, bueno, yo lo he pensado, ¿qué está pasando? Andaré mal en la palabra, no estoy predicando correcta la palabra, no estoy predicando correctamente como dice Dios. Bueno, son partes pues que yo en lo personal yo me lo he preguntado, pero déjeme decirle las respuestas de todas estas cosas, bueno, que están sucediendo. Bueno, dice la palabra del Señor que esta parte cayó, dice, de la semilla, parte cayó en el camino y vinieron las aves y se la comieron. ¿Qué quiere decir todas estas cosas? Bueno, que no hubo resultado de la palabra del Señor. No hubo resultado de la predicación del evangelio. No hubo resultado de la siembra, la semilla que se sembró. Bueno, sí, continúa diciendo la palabra. Dice en el versículo 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Bueno, miramos por la palabra otra parte también que cayó en pedregales. Cayó pedregales, como que dice una tierra que es movediza, que tiene piedra y tierra. Bueno, que no tiene nada de profundidad. Bendito el Señor. Esta palabra cayó en pedregales, dice la palabra, pero como no tenía profundidad de la tierra, la raíz se secó. Qué tremendo. Bueno, ahí vemos otra parte que no hay producción de la semilla, no hay producción, no se ve resultado, bueno, de la siembra de la palabra. Miramos hoy en día cómo vemos ahora los resultados de la predicación del evangelio. Usted está viendo, mi querido hermano, amigo, usted está viendo de diferentes maneras la palabra del Señor, el evangelio. Miramos hoy en día
como dice la palabra, se necesitan obreros para que prediquen el evangelio. Hoy vemos que es bien fácil, todo mundo usa el Facebook y es muy bueno. Bueno, hacen cuantas cosas y predican ahí mismo, pero se están predicando a la gente de la iglesia, no le están predicando al mundo, la gente perdida. Se están predicando unos con otros, se están predicando unos con otros, enseñándose unos con otros. No es el mandato de Dios. El mandato de Dios es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es parte de semilla, bueno, que está cayendo, porque sembrar, como dice, vamos a poner el Facebook, usted está sembrando en el Facebook, pero usted está sembrando para los mismos ahí, está sembrando una semilla pues que no va a dar resultado, sencillamente porque usted está sembrando en lo sembrado ya. Bueno, en lo sembrado usted no va a ver ningún resultado. Dice la palabra del Señor, sencillamente dice, la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, y dice, pero salido el sol se quemó. Y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cual al 100, al cual 60 y al cual 30 por uno. Mire, hubo un lugar donde la semilla produjo. Bendito el Señor. Hubo un lugar de un terreno que cayó la semilla y produjo. Y bueno, dio abundancia. Porque sencillamente estos otros lugares, estas otras tierras no dieron el fruto, no dieron el producto de la siembra de la semilla. ¿Cuál fue la razón de estas partes, de esta tierra, este terreno que no dio nada de función, no dio fruto? Porque esta semilla no funcionó. Esta semilla, bueno, brotó, esta semilla nació, pero no dio fruto. Bendito el Señor. Podemos decir, bueno, sencillamente podemos analizar todas estas cosas que están pasando en el Evangelio. Todas estas cosas que está pasando primeramente por la iglesia. El Evangelio, cómo se está predicando. Hay muchos hombres y mujeres dispuestos predicando la palabra del Señor. Hay mucha gente dispuesta, bueno, anhelosa, bueno, que está bien generosa predicando la palabra del Señor. Está sembrando la semilla. Pero ¿qué sucede? Usted mismo puede decir, pastor, evangelista, misionero, en cualquier lugar, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando? Y usted dice, me voy a meter en ayuno y oración, voy a empezar a orar, para quebrantar todas estas cosas. No se trata de, bueno, que ayune, que usted se meta en oración y cuantas cosas, simplemente porque no es la palabra, no es la semilla el problema. Bendito el Señor. No son el problema la palabra, porque usted está predicando correctamente, usted está ayunando, orando correctamente. Y usted no ve los resultados de todas estas predicaciones tal vez que usted se ha hecho. Bendito el Señor. Pero bueno, vemos por la palabra, queremos llegar a ese punto. ¿Cuál es el problema, la raíz de estas cosas que están sucediendo? Bendito el Señor. Dice la palabra, bueno, tenemos el Evangelio, tenemos la palabra y trazamos la palabra. Bendito el Señor. Pero bueno, no es la palabra y no es la semilla, mi querido hermano, amigo. No son estas cosas las que están impidiendo. Son el problema que hay hoy en día, es el corazón de los hombres. El corazón de los seres humanos. El corazón del hombre que se ha vuelto, bueno, cerrado para Dios. Ahí está el problema. Porque la palabra dice que el campo de trabajo del Señor como terreno lo pone que es el corazón del hombre. Pero cuando el hombre cierra su corazón, mire, esto es lo que sucede con la semilla que se siembra. Bueno, el corazón seco, el corazón está ahogado de espinos, el corazón está ahogado de los afanes de este mundo, cuando no va a producir absolutamente nada esa semilla. No va a producir nada, completamente nada, porque no va a dar producto. Bueno, la semilla
no va a dar fruto, bendito el Señor. ¿Por qué? Sencillamente porque el corazón del hombre se ha vuelto cerrado, cauterizado delante de la presencia del Señor. Bueno, miramos la incredulidad del hombre, cómo ha llegado a cerrar su corazón. Podemos predicar día y noche, pero cuando el corazón de los seres humanos está cerrado, bueno, no podemos hacer nada. Hoy vemos hoy en día estas cosas que están sucediendo. Lo estamos viendo completamente, la reacción. Estamos viendo el resultado de las cosas que, bueno, se vuelven diferentes. La palabra dice, tenemos la parábola del reino de los cielos, que dice que descienden, dice, describen los resultados. Mire, la palabra del Señor describen los resultados de la predicación del Evangelio y las condiciones espirituales que revelan, dice, las cosas, bueno, al hombre. Dice la palabra del Señor, que revelan las cosas aquí en la tierra. Dice, dentro de la manifestación visible del reino de los cielos, dice, la iglesia está de por medio. La iglesia, tenemos la iglesia en medio de todas estas cosas. Bendito el Señor. Tenemos la iglesia, la presencia del Señor, que ahí se mueve, es bueno, el centro donde el Espíritu Santo obra en los corazones de los hombres que tienen su corazón abierto para Dios. Bueno, tenemos ahí la parte de la iglesia, bendito el Señor, un lugar de trabajo para la obra del Señor, un lugar de trabajo para hacer la obra del Señor, hasta que dice, hasta el fin del mundo. Primera parte dice, la mayoría de estas parábolas, Cristo enseñó para que dice que habrá lo bueno y habrá lo malo. Bueno, tenemos la palabra del Señor. Esto no lo vamos a evitar, lo bueno y lo malo, porque dice la palabra del Señor, porque dice, pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Parte de bueno y de malo. La semilla se sembró, la semilla nació, pero las cosas cuando nació, dice, como no tenía raíz, se secó. Cuando no hay perseverancia en el Evangelio, cuando no hay, bueno, búsqueda de Dios, bueno, esta semilla ya le pueden haberle hablado de diferentes maneras, que ahora su resultado es la raíz se secó. Bueno, ¿a dónde está esa semilla que se secó? ¿Dónde está esa semilla? Bueno, ahora ha dado fruto, pero lo falso, lo malo, como dice la palabra aquí del Señor. Bueno, el Señor habló acerca de lo bueno y de lo malo en su reino. Bueno, iban a ver de las dos cosas, bendito, bueno y malo. Pero bueno, dice la palabra del Señor que se ve todas las cosas visibles a través de los tiempos, entre los que se profesan la fe en su nombre, habrá vehemencia y mundanalidades que conducirán a la apostasía, así como fidelidad y piedad que conducirán a la vida eterna. Bueno, aquí presenta el tipo de semillas que hay. Bueno, muchos, bueno, se van a la mundanalidad, porque él presentó lo bueno y lo malo. El producto de esta semilla mala que produjo, pero se secó porque no había perseverancia, no había fe. Bueno, se secó, no hay raíces, y el resultado, apostasía. Resultado, bueno, la gente, bueno, tiene conocimiento del Evangelio. La gente tiene conocimiento de la palabra del Señor. Pero cuando viene el momento de perseverar, de actuar, de hacer las cosas, bueno, ahí se seca, se estanca, bueno, que no sirve para nada. Pero bueno, la palabra continúa hablando. Ahora profesan la fe en su nombre, que dice, habrá avenencia y mundanalidad, dice la palabra del Señor, que conducirán a la apostasía, así como fidelidad y piedad. Bueno, cuando no hay fidelidad, bueno, se conduce, bueno, a la carnalidad, mundanalidad. Bueno, miramos ahora una iglesia mundana, una iglesia que no tiene reverencia para Dios. Miramos una iglesia completamente carnal. Qué tremendo, no hay temor de Dios,
Simplemente porque sencillamente vemos la rebeldía. Y es la rebeldía profesa, bueno, lo malo, carnalidad, mundanalidad, porque se va ya directo a apostasía. Apostasía quiere decir apostatar de la fe, negar la fe. Miramos hoy en día las iglesias cómo otorgan ahora, bueno, los predicadores a la gente que anda mal. Principalmente miramos las iglesias ahora mundanas, las mujeres. Vamos a poner, por ejemplo, la mujer, cómo se viste, cómo va a la iglesia con ese tipo de ropa que no va con la forma de la iglesia, con pantalones apretados, tacones altos, pintadas y cuantas cosas. No es que estoy en contra, pero hay forma de ir a la iglesia. Ay, disculpe, mi querido hermano, amigo, bueno, la palabra que se pone en foca acerca de estas cosas, mundanalidad, como dice la palabra del Señor. Bueno, miramos pues que puedo poner un ejemplo. Cuando nos invitan a una fiesta, a una boda, ya se sabe hombres y mujeres cómo van vestiditos, su forma, porque van a una boda, bueno, respetada. Se va con el mejor traje, se va, digamos, un ejemplo también, otro ejemplo, cuando vamos a un funeral, bueno, de la misma manera, bueno, hay que vestirse para ir al funeral. Las mujeres, bueno, hombres y mujeres, bueno, cuando van a cualquier parte, campo, playa, bueno, se ponen otro tipo de vestir, de traje, pero ahora quiero poner la forma en la iglesia. Cuando usted y yo vamos a la iglesia, tenemos que representarlo delante de Dios como Dios manda. Bueno, si a usted esta palabra le cabe, pues bueno, usted puede decir gloria a Dios. Pero bueno, si se molesta, pues también gloria a Dios ahí, bueno, usted con Dios. Pero tenemos forma como presentarlo delante de Dios. La palabra, el sembrador, la semilla la sembró. Y no dio fruto, se secó, se marchitó, no funcionó. Pero no es la palabra, no es la predicación. Bueno, no es la semilla. La condición mala en el ser humano es el corazón. Bendito el Señor. Pero continúa diciendo la palabra del Señor, que todas estas cosas conducirán a apostasía, así como fidelidad y piedad que conducirán a la vida eterna. El hombre que se decide a buscar, la mujer que se decide de buscar a Dios, de servir a Dios, esto lo va a conducir a una vida eterna, como dice la palabra del Señor. Lo va a conducir a una vida eterna, a fin, dice la palabra, que el mundo, los malvados serán destruidos. Qué tremendo la palabra del Señor. A fin de que todas estas cosas van a ser destruidas. Los malvados van a ser destruidos. La palabra de Dios lo dice. Bendito el Señor. Pero quiero hablar algo acerca cuando uno predica la palabra. Dice aquí, quiero hablar acerca un poquito de Ezequiel, capítulo 7. Ezequiel capítulo 7. Quiero leer en el versículo 3. Ezequiel 7 y versículo 3 dice la palabra del Señor. Dice que el fin viene, pero quiero leer el versículo 3. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Aquí nos quedamos, aquí la palabra. Vuelvo a repetir. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Aquí está el resultado de la parábola, de toda esta semilla que cayó en estos lugares. Porque sencillamente, como estamos hablando, porque el corazón está cerrado, está cauterizado. No quieren creer. Algunos por ignorancia lo hacen de no creer. Otros lo hacen voluntariamente. Pecan porque tienen conocimiento de la palabra del Señor. Muchos involuntariamente, bueno, esto
pecan involuntariamente porque tal vez no tienen uso de razón de la palabra del Señor, pero otros, como aquí dice la palabra, pecan voluntariamente. Bueno, no hay excusa, pero aquí está la respuesta. Ezequiel capítulo 7 y versículo 3, cuando a veces nos hacemos la pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con la predicación del Evangelio? ¿Qué está pasando? No vemos el resultado que necesitamos tener de la palabra del Señor. No vemos el resultado de la palabra. No vemos el resultado de la predicación. Bueno, tenemos acá, como dice acá mismo Ezequiel, lo voy a volver a leer en el libro Ezequiel, capítulo 7, porque miramos la palabra del Señor, el resultado. Ezequiel, cuando nos quejamos, los quejamos de predicar y predicar, muchos años predicando el Evangelio. Y dice, ¿qué está pasando? Y los hacemos preguntas y decimos, tal vez andamos en la área, algo mal delante de Dios. No, no es Dios, ni andamos mal, ni tenemos áreas malas. Sencillamente, el corazón de los seres humanos, que no están receptivos a oír la palabra del Señor. Aquí mismo, como estuve leyendo, la respuesta a estas cosas. Para usted, mi querido hermano, amigo, pastor, evangelista, la respuesta, el versículo adecuado, tal vez se haya hecho estas preguntas. Versículo 7, capítulo 7 de Ezequiel y versículo 3 dice, ahora será el fin de sobre ti, dice la palabra, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Pocas palabras, las mundanalidades. Qué tremendo, por este pueblo que va a recibir juicio de Dios, por no guardar la palabra del Señor, por sus abominaciones, sus carnalidades. Bueno, cuánta gente en pleito, en contiendas, en enemigos unos contra otros. Aquí dice la palabra, derramaré. Bueno, de mi furor sobre todas estas abominaciones que te he puesto delante de ti. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Bueno, tenemos la palabra. Podemos seguir continuando hablando de la palabra del Señor. Y esto es lo real de la palabra del Señor. Esto es lo real de lo que dice la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Continuamos diciendo que todas estas abominaciones, bueno, te pondrán el Señor delante de ti. Bueno, no querés escuchar el Evangelio, no querés escuchar la palabra del Señor. Un día, bueno, tarde o temprano, como dice la palabra, que el fin viene y el fin de todas estas cosas y te alcanzarán, bueno, y el furor de Dios te va a alcanzar a ti, si no te has puesto a cuenta con el Señor. Dice la palabra del Señor, todo el mundo y sus malvados, dice, serán destruidos. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de mi Dios. Los justos, dice la palabra, van a resplandecer en la presencia del Señor, en el reino de los cielos. Bueno, los justos, ¿por qué? Sencillamente porque los justos se acuerdan de Dios en esta tierra. Los justos hacen la voluntad de Dios en esta tierra. Los justos, bueno, se apartan de toda mundanalidad sobre esta tierra. Los justos van a ver a Dios. Así dice la palabra del Señor. Bien sencilla, los justos van a ver a Dios. Los justos van a resplandecer delante de la presencia del Señor. Pero qué bueno, dice la palabra, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual a 100 y al cual a 60 y al cual a 30 por uno. Bueno, qué lindo es la palabra del Señor. Bueno, no es la semilla, ni es la palabra del Señor, es el corazón. Miramos ahora el corazón de la gente en el mundo entero, cómo está el corazón de los seres humanos. Bueno, apáticos a oír la palabra del Señor, cerrando la palabra del Señor, cerrando el reino de Dios. Bueno, pero un día, como dice Ezequiel capítulo 7 y versículo 3, que el Señor derramará de su furor y pondrá todas tus abominaciones delante de ti, y estas abominaciones te van a
bueno, hacer un efecto, bueno, que se va a perder tu alma. Bendito el Señor. Bueno, el Señor dijo, Él vino a buscar a pecadores, al arrepentimiento. Él no vino, dice, yo voy a predicarles para que no vayan al infierno. Él vino a buscar a los pecadores para borrar todos nuestros pecados. Qué bueno es la palabra del Señor, sencillamente porque al borrar el pecado suyo y mío, sabemos que el Señor los libra de un tormento eterno. Pero Él no vino hablando de otras cosas, Él vino, dice, a salvarlos, dice, a perdonar los pecados. Bueno, que los apartáramos del pecado para que nuestros pecados sean borrados. Bendito el Señor. Él vino a buscar a pecadores. Él no dijo que Él viene a buscar gente sana. Él vino a buscar enfermos, no sanos. Sencillamente por la palabra del Señor. Tenemos la palabra, tenemos el Evangelio. Bueno, que el que se pierde en este siglo XXI es porque decide vivir su vida mundana como quiere vivir. Apartado de Dios, alejado de Dios. Y un día su vida se va a ver en tremendo problema, pero va a ser muy tarde. Va a ser muy tarde sencillamente porque la salvación está en esta tierra. Cristo murió en esta tierra. Cristo vino a buscar lo que estaba perdido. Cristo vino a sanar. Cristo vino a perdonar los pecados de los hombres. Bendito el Señor. Pero el que no quiere que el Señor le perdone sus pecados, lastimosamente se perderá y va a un lugar que se llama tormento eterno. Bendito el Señor. Continúa diciendo la palabra que esta palabra, el que abre su corazón, esta cayó en buena tierra y dio fruto. Ahora, ¿quiénes son los que dan fruto? Los que tienen un corazón contrito y humillado delante de Dios. Un corazón que se lo han entregado a Dios. Un corazón que le han dado a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Un corazón que no está cerrado para Dios. Bueno, tenemos la palabra del Señor. Tenemos la Biblia que nos enseña cómo caminar con Dios. Cómo entrar en el reino de Dios. Bueno, aunque sea un misterio, el Señor pone estos ejemplos de esta semilla. Misterio para entrar en el reino del Señor. Los misterios del reino. Qué lindo es la palabra del Señor. Si usted no se apercibe de la palabra del Señor, si usted no se pone a cuentas con Dios, si usted no quiere buscar a Dios, si usted no quiere arrepentirse sinceramente, no quiere entregar su corazón, no quiere entregar la mundanalidad, no quiere entregar el pecado, lastimosamente esto se compara con las semillas que cayeron en los pedregales, en los espinos, en los abrojos, que no dio fruto. Por un momento usted sintió que le predicaron el Evangelio, sintió la palabra, sintió que le predicaron, sintió la presencia del Señor, pero como no tiene fe, dice, no agarra raíces esta semilla en su corazón. Bueno, se quema, se deshace, se diluye, que al final cae en apostasía, porque la fe, bueno, que no es de Dios, bueno, es carnal. Cae en apostasía y la apostasía, bueno, se va de la presencia del Señor porque es rebeldía, apostatar, negar la fe de Dios. Así mismo, como dice la palabra del Señor. Así mismo, bueno, la palabra del Señor, Él vino a buscar a pecadores. Él quiero salvar los pecadores. Sencillamente, Él no vino predicando otra cosa del infierno y nada de eso. Salvar a los pecadores, para que se arrepientan los pecadores. Bendito el Señor. ¿De qué se van a arrepentir? Del pecado. Porque el hombre que se arrepiente del pecado, se aparta del pecado, va a alcanzar la misericordia de Dios y tiene la salvación de Dios. Eso nada más, porque si no se arrepiente de su pecado, si no se aparta de su pecado, entonces entrará en un lugar de tormento eterno que se llama infierno. Por eso, primeramente, Él quiere librarlos del pecado, perdonar el pecado, limpiar el pecado del hombre para que no vaya a caer en el infierno. Si el hombre no se aparta, si el hombre continúa en su pecado, si el hombre continúa en su maldad, si el hombre continúa en su perversión, lastimosamente, bueno, Cristo, bueno, la palabra que Él sembró, bueno, el terreno en que Él sembró no sirvió. Porque no es como dije anteriormente, no es la palabra, no es la tierra, no es la semilla, sino que es el corazón, su corazón
que no está dispuesto para servir a Dios. Su corazón está dispuesto para servir a este mundo, a este siglo, bueno, que un día va a perecer. Bendito sea el nombre del Señor. Pero continúa diciendo la palabra del Señor, que el sembrador ya salió a sembrar. La semilla está predicada, la semilla está sembrada, el evangelio está predicado. Bendito el Señor. La palabra se ha recibido. Bendito el Señor. Pero bueno, no sé usted de qué manera, bueno, quiere continuar en la palabra del Señor. ¿Cómo quiere continuar usted en el evangelio? ¿Quiere frío, apático, bueno, ignorando la palabra del Señor? Eso es actuar con conocimiento de la palabra del Señor. Consciente, que usted está consciente que usted está frío delante de Dios. Pero otros están, bueno, como dice la palabra, como inconscientes de la palabra del Señor. Continúa diciendo la palabra del Señor. El reino, tenemos que entrar con la palabra al reino de Dios. Dice Cristo, cuenta esas parábolas para alertarnos a los verdaderos discípulos de que esperen de Él dentro del reino. Que esperemos de Dios en el reino de los cielos. Que esperemos, pero ya estamos en el reino de Dios. Estamos en medio del reino de Dios cuando los congregamos, cuando tenemos la palabra, cuando predicamos el evangelio. La palabra dice que ya estamos dentro del reino, siempre y cuando que vivamos conforme a la palabra del Señor. Qué bueno es la palabra del Señor, que vivamos en armonía unos con otros. Bendito el Señor. Pero eso viene parte de la semilla que cayó en estos lugares. Aquí tenemos una parte donde dice en el libro de Mateo, aquí mismo Mateo, vamos a leer, que dice Mateo capítulo 24 y versículo, vamos a leer del 10 en adelante. Bendito el Señor. Dice la palabra del Señor. Del 8 en adelante, 24, 8 en adelante. Dice, y todo esto será principio de dolores. Y entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora tenemos una palabra del Señor. Muchos se levantarán, unos a otros se entregarán. Ahora, ¿qué estamos viendo? Miramos ahora miramos por la palabra del Señor, cumplida estas profecías. Pastores, enemigos, profetas, enemigos, apóstoles enemigos, congregaciones enemigas, iglesias completas enemigas. Bueno, ¿por qué? Sencillamente porque la palabra del Señor no ha hecho efecto en los corazones. Sencillamente esta palabra, como se refiere a la semilla que cayó en los pedregales, sencillamente porque esta palabra no ha dado fruto, se ha secado, no ha tenido raíz para crecer, no ha tenido profundidad para expandirse. Sencillamente, bueno, hacemos la comparación de estos corazones como los pedregales, los abrojos, los espinos, bueno, que cayó en tierra seca, que cayó en piedra. Así hay muchos corazones ahora que profesan, bueno, que tienen a Dios, que tienen a Cristo y predican la palabra, predican, enseñan el evangelio, pero no tienen profundidad, están secos por dentro, no tienen nada por dentro que dar. Pero dice la palabra del Señor, y entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre en aquellos que cayeron en buena tierra y están predicando el evangelio tal como está escrito. Aquellos que la palabra cayó en buena tierra, y dice la palabra que dio fruto, dice al 30, dice que dio fruto, bueno, al 100, al 30 por 1. Qué lindo la palabra. Eso están dando problemas ahora en el mundo, en la iglesia apóstata. Están dando problemas esos que están dando frutos al 100 por 1, que predicando el evangelio están dando problemas en aquellos carnales, aquellos
bueno, falsos, los falsos maestros, falsos profetas, están dando problemas. Aquí mismo dice, y entonces, en el versículo 9 del capítulo 24 de Mateo, versículo 9, y entonces, dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mire, aquí está la palabra, la respuesta. Aquí está la enseñanza de lo que es el sembrador, el que da fruto al 100%, el que está predicando el evangelio, cueste lo que cueste. Esté predicando el evangelio, bueno, en contra de cuantas oposiciones de problemas. Pero sigue diciendo, y muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Bueno, yo en lo personal tengo una cantidad de gente que me aborrecen. No les he hecho ningún daño. Me aborrecen, me vituperan, dicen cuántas cosas y se inventan cosas que ni yo mismo sé o conozco, pero las dicen. Bendito el Señor. Palabra cumplida de la palabra del Señor. Unos a otros se aborrecerán, dice, y unos a otros se aborrecerán, dice la palabra del Señor. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros. Aquí está la palabra cumplida, bendito el Señor. Pero tenemos que continuar predicando el evangelio porque es producción de Dios. Usted y yo que predicamos la palabra, dice, es producción de Dios porque Dios sembró esa palabra en nuestros corazones y dio fruto, como dice la palabra del Señor. Dio gran fruto, bueno, dio una gran cosecha, esta semilla que el Señor puso en su corazón y en mi corazón. Bueno, aquí lo vamos a repetir, lo vamos a leer, dice la palabra, y entonces los justos, dice la palabra, perdón, dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cual 100, al cual a 60 y al cual a 30 por uno. Aquí está la respuesta suya y mía. Por eso estamos en problemas, por eso estamos, bueno, gente que se levanta en crítica, en problemas, porque el que anda mal hay que decirle que está mal. Bendito el Señor. Y las palabras, bueno, hay gente que presenta, bueno, tener santidad, profesan, bueno, tener a Dios, profesan, pero niegan la eficacia de ellos, con su testimonio niegan lo que son, niegan la parte de Dios. Pero dice la palabra, aquí estamos en problemas, dice, parte cayó en buena tierra, que es su corazón y mi corazón, y dio fruto, al cual 100, al cual 60 y al cual a 30 por uno. No vamos a desmayar, vamos a continuar hasta que el Señor venga, pero vamos a reflejar tremendos problemas, vamos a reflejar tremendas situaciones. Hoy en día se necesita, mi querido hermano, amigo, tal vez esta predica, usted póngase a cuenta con su hermano que está en problemas, está tal vez de una u otra manera, no es el culpable usted, póngase a cuenta con su hermano, antes que vaya a tener tremendos problemas, póngase a cuenta con Dios, póngase a cuenta con su hermano. La palabra menciona que hay que ponerse a cuenta con su adversario, bendito el Señor, antes de caer en tremendos problemas. Bendito el Señor. Al cielo, dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Si usted no va con fe de Dios, bueno, lastimosamente usted está trabajando mal para el reino de Dios. Así es que en este día, en esta tarde maravillosa, que esta palabra haya sido una grande bendición para su vida. Bendito el Señor. Y esta palabra lo puede ayudar a levantarse, a agarrar ánimo para continuar predicando la palabra. Hay muchos que están desanimados, sentados, acostados, no quieren saber nada del evangelio, pues simplemente por ofensas, por chisme, crítica. Recuerde que Cristo murió por ti y por mí. La sangre que derramó Cristo es para limpiar el pecado suyo y mío. De ahí nadie lo ha podido restaurar a uno. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es que lo que diga el diablo, bueno, deje que siga el diablo hablando lo que quiera hablar. Usted y yo continuemos predicando la palabra del Señor, siempre y cuando no hayamos tenido nosotros la falta. Pero para eso está el perdón, para decir, Señor, perdóname que he fallado, pero vuelva a continuar. Bendito el Señor. No se quede estancado, no se quede parado, no se quede acostado, no siga durmiendo. Siga la obra
del Señor. Así es que en este día, un día de bendición, bueno, tenemos la palabra del Señor que hemos predicado en este día. Así es que queremos orar por su necesidad antes de despedirnos de este lugar, pero no a la presencia del Señor. Queremos invitarlos para el día de mañana. Vamos a tener aquí en nuestro hogar, en el estudio, en el centro aquí del estudio, vamos a tener culto de adoración a Dios. Aquí vamos a adorar a Dios a las 11 de la mañana. Por la mañana a las 10 vamos a tener el culto de adoración a Dios aquí en nuestra casa, en nuestro hogar. Y vamos para que usted vea, y los invitamos para que ore por nosotros. También los podemos invitar, pues que también nos acompañe para poder seguir adelante. Ya pues que hemos tenido problemas donde estábamos congregándolos, y bueno, la palabra no se va a parar. El evangelio no se va a parar. Continuamos predicando el evangelio, continuamos ministrando la palabra del Señor. Así es que para mañana tenemos varios invitados. Para la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11, usted nos puede sintonizar a través de la página www.poderdediosenaccion.org, que nos siga continuando escuchando la palabra del Señor. Vamos a tener mañana una palabra preciosa también para edificación para las almas. Así es que en este día vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo he predicado su palabra en esta tarde. Señor, gracias por su palabra. Señor, gracias por la administración. Señor, gracias por los oyentes. Gracias por los que se edifican, Señor. Gracias por aquellos, Señor, pues que son agradecidos, Señor, su corazón, Señor. Gracias porque esta semilla que se ha sembrado en el corazón de ellos, Señor, está produciendo, Señor. Está cada día dando frutos, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendícelos, Señor, a mis hermanos que están en problemas, en angustia, Señor, que son amenazados, atribulados, angustiados, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, reprendo toda acechanza, toda persecución del diablo, los demonios, todo chisme, toda calumnia, la ato en el nombre de Jesús, Señor. Y que mis hermanos se animen, Señor, a continuar predicando la palabra del Señor. Padre, el que esté enfermo, sánalo, Dios mío. El que está, Señor, cautivo, Señor, en problemas, Señor, libértalo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que está caído, apartado, levántalo, Padre. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios mío. Bueno, si usted quiere en este día reconciliarse o quiere aceptar al Señor, sabemos que la palabra del Señor, el Señor dijo, yo he venido a buscar a los pecadores, a perdonar el pecado de los hombres. Bueno, primeramente un paso que hizo el Señor a perdonar el pecado de los hombres, sencillamente porque es un punto principal que el hombre salvado y perdonado, bueno, evita de ir al infierno, pero el que no quiere arrepentirse, no quiere que el Señor le perdone sus pecados, lastimosamente se perderá para siempre en el lugar de tormento, para siempre. Usted quiere reconciliarse, usted quiere aceptar al Señor, hoy es un momento especial para hacerlo. Usted puede decir, Señor Jesús, yo he escuchado su palabra, usted vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Yo estoy perdido, pero reconozco esa palabra, Señor, lo acepto como mi Señor y Salvador. Señor, esa sangre que usted derramó en la cruz del Calvario me limpia de todo pecado. Por tanto, confieso con mi boca y creo en mi corazón que lo recibo como mi Señor y Salvador de mi alma. Y le pido perdón por todos mis pecados. Gracias, Señor. Si usted ha hecho estas pocas palabras, le aseguro que usted continúa buscando la presencia del Señor, usted es perdonado. Y usted es librado del tormento eterno, siempre y cuando, bueno, usted no se pare de adorar a Dios y continuar buscando a Dios. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Los esperamos mañana a las 4 de la tarde por su mismo su programa de los tiempos finales, y también tenemos a las 11 de la mañana, que usted nos puede continuar escuchando la palabra del Señor. Vamos a ministrar una palabra muy bonita en el día de mañana a las 11 de la mañana. Que Dios me le bendiga, Dios me le guarde, y la paz de Dios me le bendiga, Dios me le guarde, y la paz de Dios me le bendiga, Dios me le guarde, y la paz de Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Del Señor, si esta palabra está transformando vida, si esta palabra está haciendo efecto en los corazones, porque vamos a poner el campo del Señor, el campo que se refiere que en la tierra es el corazón. El Señor se refiere a una parábola que pone
esta semilla que dice, parte cayó en cierta tierra, bendito el Señor, pero se refiere que el campo de trabajo del Señor es el corazón del hombre, el corazón de los seres humanos. Dice la palabra del Señor, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Dice, qué tremendo. Vinieron las aves y la comieron. Qué tremendo. Pero vemos por la palabra del Señor, vemos cómo el Señor está enseñando esta forma, el Evangelio, un misterio de la palabra del Señor. Muchos, bueno, tienen conocimiento de la palabra. Muchos han oído el Evangelio. Muchos están, bueno, mirando la palabra del Señor. Se está predicando el Evangelio de diferentes maneras. Muchos están escuchando el Evangelio. Pero ¿qué sucede? La palabra dice que cayó, dice, parte cayó, dice la semilla, dice, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Bueno, qué bueno es la palabra del Señor, qué bueno es hablar acerca de los misterios del reino, porque hay personas, bueno, miramos hoy, tan cerrado su corazón. Miramos ahora cómo predicamos la palabra. Miramos, gloria al Señor. Bueno, tenemos la palabra. Continuamos predicando la palabra del Señor tal como está escrita. Así es que nuestro tema de hoy, bueno, los misterios de la palabra del Señor, los misterios del reino. Bendito el Señor. Y vamos a hablar acerca de Mateo capítulo 13, versículo del 4 en adelante. Vamos a leer del 3 en adelante hasta el versículo 8. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, partes de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves de los cielos, dice la palabra del Señor, y la comieron. Parte cayó en pedregales, dice, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, a cual 100, y cual 60, y cual 30 por uno. Que el Señor añada bendiciones a la palabra del Señor. El sembrador, dice la palabra, salió a sembrar. Bueno, cuando él iba sembrando la palabra, que es el evangelio de poder, el evangelio que cambia las vidas, el evangelio que transforma las vidas. Pero bueno, hoy vamos a ver por la palabra De semana, sábado a las 4 de la tarde y domingo a las 4 de la tarde. Así que es un día de bendición para continuar predicando la palabra del Señor. Así que en este día, pues, continúe usted poniendo sus peticiones de oración. Con mucho gusto oramos por su necesidad. Así es que sea bienvenido de nuevo a nuestro programa en el día de hoy. Saludamos a los hermanos, amigos que de diferentes países de esta tierra, Honduras, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Argentina, Paraguay, aquí la ciudad de Texas, Virginia, Miami, Los Ángeles, California, que nos sintonizan cada fin de semana. Así es que de cualquier país, nación que usted esté en sintonía, pues reciba la bendición y la paz del Señor. Ya que estamos viviendo los tiempos finales, como dice la palabra del Señor, tiempos finales. Bueno, la palabra se encierra final, bueno, que las cosas ya se están cerrando. Pero bueno, tenemos la palabra del Señor, la promesa de Dios. Y en esta tarde queremos ministrar conforme a la palabra del Señor, tenemos como tema hoy. Dios. Bueno, vamos a tener como el capítulo 13 de Mateo, y del versículo 3 en adelante. Pero vamos, antes de entrar en la palabra, vamos a orar. Para que esta palabra usted la reciba con toda bendición de lo alto. Y vamos a poner esta palabra en las manos del Señor. Y bueno, que su corazón se llene de la palabra del Señor. Bueno, usted está buscando, está deseando a alguien que le predique la palabra.
hoy va a escuchar la palabra del Señor. Así es que vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, estamos delante de su presencia para ministrar su palabra en esta hora, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, para que las vidas sean edificadas, Señor, transformadas, Señor, cambiadas, libertadas del pecado, Dios mío, a través de tu palabra, mi Dios. Padre, en esta hora, Señor, limpia, Señor, los aires, Señor, limpia, Señor, Padre, con toda bendición, Señor, donde vaya esta palabra caminando, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Espíritu Santo, que las vidas, Señor, las almas puedan sentir en su presencia, en su corazón, Señor, la palabra suya, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta tarde, Señor, que estas palabras, Señor, no regrese vacía, mi Dios. Que esta palabra, Señor, que usted ha mandado, mi Dios, traiga bendición, Señor, de lo alto. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, salva las almas, Señor. Sana al enfermo, liberta al que está cautivo, Padre. En el nombre de Jesús, a través de su palabra. En esta hora, Señor, que en mis labios, Señor, esta palabra fluya con toda bendición, Señor. Limpia, Señor, toda inmundicia, Señor, de mis labios, Señor, para que su palabra salga con toda la bendición, mi Dios. Padre, en esta hora lo cubrimos con su sangre preciosa y, Señor, derrama de su Santo Espíritu, Señor, en este momento, en este lugar, Señor, para que su palabra sea ministrada con toda bendición de lo alto. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, en esta hora, Dios mío, toda oposición, Señor, todo obstáculo del enemigo, de los demonios, Padre, lo atamos, Señor, quebrantamos, Señor, deshacemos toda obra de Satanás, el diablo y los demonios, y lo sometemos a obediencia a su palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Y aquí el pueblo de Dios dice, amén. Pues que la palabra, en cierto modo, podemos pensar, la palabra no hace efecto. ¿Qué pasa con la palabra? ¿Qué está pasando con las almas? ¿Qué están pasando con la misma iglesia, los que están sentados escuchando la palabra del Señor? ¿Qué está pasando? Los hacemos esas preguntas. Tal vez yo me las he hecho esas preguntas. Tal vez usted como predicador, un maestro, o bueno, predicador de la palabra, se hace esa pregunta también, que muchas veces se predica de diferentes maneras. Miramos la gente apática, la gente sentada, la gente ignorando la palabra, la gente no quiere someterse a la palabra. Puede decir usted, bueno, yo lo he pensado, ¿qué está pasando? Andaré mal en la palabra, no estoy predicando correcta la palabra, no estoy predicando correctamente como dice Dios. Bueno, son partes pues que yo en lo personal yo me lo he preguntado, pero déjeme decirle las respuestas de todas estas cosas, bueno, que están sucediendo. Bueno, dice la palabra del Señor que esta parte cayó, dice, de la semilla, parte cayó en el camino y vinieron los aves y se la comieron. ¿Qué quiere decir todas estas cosas? Bueno, que no hubo resultado de la palabra del Señor. No hubo resultado de la predicación del Evangelio. No hubo resultado de la siembra, la semilla que se sembró. Bueno, sí, continúa diciendo la palabra. Dice en el versículo 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron.